Soy bueno, vamos a empezar jugando y te pido que me ayudes a completar el viejo y conocido refrán. Aquí tengo estos expertos en refranes a mi lado. Creo que ellos me van a ayudar. Aquí también está producción, que son expertos en refranes. Bueno, realmente va a ser un juego corto. Vamos a completar solamente un refrán. Vamos a ver, ¿están listos? ¿Listos, producción? ¿Listos por acá? Música, listos. Allá en casa, ¿estás listo? ¿Lista? Bueno, muy bien. Vamos a completar el refrán. El que me la hace, me la paga. Oh, ¿sí lo dijeron en casa? Bueno, el que la hace, me la paga. Y mira que mirando este refrán me encontré con otras variantes. ¿Quién quiere escuchar otras variantes que me encontré? También populares. El que me la hace riendo, me la paga llorando. Oh, uy, ¿qué tal eso, no? Otra. El que me la hace una, no me la hace dos veces. Uy, ¿no? ¿Esos son refranes de santanderianos? ¿Serán? No sé. Bueno, pero uno no escucha, no encontré una variante que dijera, si me la hace, oro por él. No encontré eso. Tampoco encontré, si me la hace, lo perdono. Tampoco encontré. Ni encontré, si me la hace, le hablo para que se dé cuenta de eso. Bueno, yo sé que eso ya queda muy largo para refrán, ¿cierto? Ya se daña, ¿no? Ya queda cojo, ya no sirve tanto. Y mira que esto tiene todo que ver con que cuando decidimos defendernos de algo que sentimos que es una amenaza, o cuando consideramos que alguien de pronto nos está agrediendo, el sentimiento protagonista, la emoción protagonista en general es la ira. La ira es lo que se pone ahí al frente de nuestras emociones en un momento así. Y a pesar de que en general todos sentimos eso, la Biblia nos advierte, el Señor nos advierte a través de Santiago capítulo 1, versículo 20. En la Nueva Versión Internacional, la Biblia dice, de la traducción del original, de la siguiente manera. Dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La Reina Valera lo traduce así. Vamos a leer tres traducciones para darnos una idea de pronto más amplia. La Reina Valera lo traduce, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y la traducción lenguaje actual dice esto, mira, leámoslo juntos. Dice, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por favor, léelo conmigo. Esta versión dice, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Y mira que la ira es una de nuestras emociones naturales. O sea, nosotros llevamos con nosotros la ira desde el principio hasta el final de nuestras vidas. Es una emoción que de hecho es necesaria, porque en momentos difíciles, por ejemplo, ¿qué cosas nos motiva a hacer la ira que pueden ser positivas? Por ejemplo, nos impulsa a defender nuestros derechos o nuestros argumentos delante de otros. La ira también, por ejemplo, nos alerta cuando se está cometiendo una injusticia. Es lo que nos hace sentir indignados cuando vemos que alguien está cometiendo una injusticia. Cuando vemos algo allí en redes que sabemos que es injusto y nos sentimos indignados, es eso, es la ira. También nos impulsa a resolver problemas. Por ejemplo, de hecho, a lo largo de este mes que ha pasado, he tenido diferentes situaciones de problemas por daños de equipos de trabajo, y precisamente esta emoción aparece allí, y es lo que le da a uno como ese impulso, como que y me motiva como a hacer algo. Bueno, voy a resolver. O sea, obviamente en medio de toda nuestra vida cotidiana, si nosotros sabemos canalizar la ira se convierte en un impulso que energiza diferentes formas de resolver situaciones. El problema es que normalmente ese impulso no va controlado, sino que el impulso es el que controla. Entonces no es la ira la que uno tiene dominada, sino que la ira lo domina a uno. Y ahí es donde se arma el problema. Y por eso Efesios capítulo 4 versículo 26 dice esto, leámoslo juntos. Dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y ahí es donde está el problema, porque cuando no somos nosotros los que manejamos ese impulso
de indignación, de incomodidad cuando algo está mal, sino que ese impulso nos controla a nosotros pecamos. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Has fallado alguna vez por amor? Ahí levante la mano ahí en casa el que haya fallado por amor alguna vez. Aquí, ¿alguien ha fallado por amor? Yo sí, tengo que alzar esa mano así, ¿no? Aquí los de producción fueron más tímidos. Pero cuando, por ejemplo, pensemos en escenas en las que hemos podido fallar por amor. De pronto cuando queriendo ser buenos amigos, hemos, digamos, como se dice por ahí, alcahueteado o hemos ayudado a ocultar cosas a alguien a que consideramos nuestro amigo y de pronto con el paso del tiempo nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo realmente, de que lo que estábamos haciendo realmente le hizo mal. Y creo que eso nos puede haber pasado a muchos, ¿verdad? Creo que también hemos podido fallar con amor cuando hemos estado perdidamente enamorados. Y ahí en nombre del amor hemos hecho un montón de tonterías. Y después cuando pasa el tiempo decimos qué bobada, ¿no? O qué pérdida de tiempo y todo eso y nos arrepentimos, ¿no? Pero en ese tiempo todo en nombre del amor, ¿verdad? ¿Cuántos errores cometimos? O también creyendo ser buenos padres, de pronto con el paso del tiempo nos damos cuenta de que hubo ciertos momentos o ciertas decisiones con las que fallamos sobreprotegiendo o también siendo alcahuetas, malcriando hijos, ¿verdad? Ahora piensa en esto. Si podemos cometer tantos errores en nombre de una emoción tan bondadosa, de un sentimiento tan bondadoso como el amor, piensa en esto. Si nos equivocamos tantas veces en nombre de algo tan bueno como el amor, piensa cuántas veces podemos fallar cuando somos enceguecidos por la ira. Si enceguecidos por el amor la embarramos, imagínate cuánto podemos fallar si somos enceguecidos por la ira. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué estabas haciendo el 8 de septiembre? ¿Qué estabas haciendo el 8 de septiembre? ¿Qué estaban haciendo? Pensemos, ¿qué estabas haciendo el 8 de septiembre? ¿Ya pensaron? Eso es muy difícil, ¿cierto? Bueno, yo el 8 de septiembre, solamente por saber que era martes, yo el 8 de septiembre estaba en una espectacular clase en la noche, estaba en una clase espectacular de Camino de Vida. Estaba allí con ese grupo genial de estudiantes, por ahí está Dianita, que es parte acá del equipo, allá con Juan Daniel, con Keren, con Natalia, y una vez abrazo para todos, para Alisa, para Alfredo, para Davidcito, bueno, para todos los que están ahí en nivel 2. Un abrazo para todos. Estábamos ahí en una clase increíble. No sé qué estaba haciendo cada uno el 8 de septiembre, un martes, pero justamente esa noche del 8 de septiembre nuestro país se estaba poniendo de luto por la muerte de Javier Ordóñez. Esa noche moría él allí en esa situación tan oscura que conmocionó a todo el país. Cuando nosotros miramos acerca de esa noticia nos damos cuenta de que ellos, esos policías y Javier ya habían tenido encuentros, por lo menos manera de encontrarse antes, y que los policías habían intentado, bueno, hacer como su trabajo, que de pronto se les había ido la mano, que de pronto él había intentado no dejarse, no sé, era el procedimiento, que después se encontraron otra vez y entonces esta vez dijeron, esta vez no se nos va a escapar, y entonces procedieron con ira a hacer lo que hicieron y lo que todos vimos en videos, y después, bueno, muere este hombre allí en esa situación tan oscura, y que después muchísimas personas salen a hacer manifestaciones, a hacer daños en diferentes ciudades, con ira también, y que en medio de todo eso con ira también otros policías desenfundan sus armas y, como vimos también en videos, agreden a otros ciudadanos, muere más gente, y al final de todo eso, ¿quién ganó? Y la verdad es que nadie ganó. La verdad es que todos fuimos perdedores la noche del 8 de septiembre. Toda Colombia perdió. Al día siguiente o en esos días, recuerdo que nuestra gran amiga de Alemania, Rena, que vivió con nosotros unos meses, nos escribió por WhatsApp, le escribió a mi esposa para decirnos: vi lo que está pasando en tu país y fue horrible. Y fue increíble porque todo nuestro país perdió esa noche, nadie ganó. En medio de esa cadena de ira, en donde uno no quiso dejarse del otro, y el otro tampoco, y el otro tampoco, y el otro tampoco, y el otro tampoco, aparecieron muertos y daños y tanto caos, y todos perdimos en Colombia, todos perdimos, nadie ganó.
Y por eso es que Romanos 12, versículo, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Porque la verdad es que cuando caemos en la cadena de la ira, no hay ganadores. O sea, cuando alguien me agrede y yo pienso que le voy a ganar a esa persona agrediéndola más, es mentira, porque no hay ganadores en la cadena de la ira. Al final de la cadena de la ira, todos perdemos. Entonces, de la misma manera, así como sucedió ese 8 de septiembre allá en Bogotá, y se desencadena toda esa cadena de ira y todos perdimos en nuestro país, todos perdemos en nuestra casa, en nuestra familia, cuando se genera una cadena de ira y creemos que al error del uno yo le respondo con ira y el otro responde y no me dejo y el otro responde y no me dejo. En la cadena de la ira todos somos perdedores. No sé si alguien lo puede decir conmigo. En la cadena de la ira todos somos perdedores. Cuando caemos en eso, todos somos perdedores. Y no sé si puedas recordar de pronto algún momento en tu casa en el que haya sucedido eso, en el que de pronto alguien hizo esto y el otro no se quiso dejar, y el otro respondió y el otro respondió más. Al final, ¿quién termina sintiéndose feliz? Gané. ¿Quién termina sintiéndose satisfecho? Creo que nadie, porque al final todos perdemos. Incluso el que, entre comillas, gana la pelea, por si eso llegara a suceder en la mente de alguien, la verdad es que es un sentimiento pasajero que va seguido también de la vergüenza, de la tristeza, también del sentirse decaído y de la pérdida de la conexión con las personas que se aman. Por eso la Biblia nos dice: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y mira que esta cadena de la ira puede suceder en cualquier lugar y nosotros podemos convertirnos en perdedores en esa cadena en cualquier momento. Esto puede pasar en la casa, esto puede pasar en el lugar de trabajo, esto puede pasar en la calle, y cuando de pronto a una ofensa decidimos responder con ira, nadie gana. Entonces yo, pensando en esta palabra y meditando en esto, recordaba un día que estaba manejando en Bucaramanga, iba con mi esposa al lado. Entonces yo estaba manejando carro y llegué a un lugar donde me correspondía hacer el pare. Entonces yo hice el pare, ¿no? Y lo hice bien, ahí estaba bien ubicado, no me metí donde no debía ni nada, me ubiqué bien, pero resulta que era una calle un poco angosta en un barrio como viejito de la ciudad, y entonces un carro venía a meterse en esa misma cuadra, pero en el sentido contrario, y él llega y se para ahí porque él siente que no cabe, o sea, él siente que al meterse así no va a caber su carro. Entonces él me empezó a hacer señas desde el carro, que mueva el carro, que le dé reversa, y yo le empecé a hacer que le diera, porque yo veía que si pasaba, yo dele. Y yo veía que él pasaba y él lo quería, y empezó entonces a gritarme de allá cosas, y me empezó a gritar. Yo no le decía nada, yo solamente le decía, bueno, dele. Bueno, finalmente entonces yo le puse reversa, no tenía nadie atrás, y moví el carro hacia atrás, y el tipo me seguía gritando una cantidad de cosas desde allá, así parecía un perro, como cuando y viene pasando, y entonces al fin ya le di espacio, y pasa la curva. Él podía pasar perfectamente, pero bueno, y él va pasando, y eso que él va pasando, y yo solamente lo miraba y ya. Y bueno, cuando iba pasando, no sé, finalmente pasó y me dio tanta piedra, y yo bajé el vidrio, y cuando iba pasando le dije: no me grite. Y cuando eso pasó, mi esposa se echa a reír. Mi esposa se empezó a reír al lado mío, como que dijo: wow, qué enseñanza le diste, que no grite. O sea, aprendió. O sea, mejor dicho, él va a recordar esta escena de su vida y nunca más va a volver a gritar a otro conductor. O sea, la lección que le has dado fue maravillosa. Y yo, o sea, inmediatamente como que todo, o sea, nos empezamos a reír tanto en el carro, y yo dije: oh, no, que, o sea, ahí es cuando uno se dice: qué bestia, ¿no? Ahí es cuando me dice: pero ¿qué hice? O sea, estuvo tan mal, la verdad. O sea, yo con qué cara vuelvo y me encuentro con ese hombre y le digo: el Señor te ama, o algo así. O sea, la embarré. Fue una embarrada. Ahora, mira, esto se convirtió en algo jocoso ahí, pero estuvo re mal. Pero, o sea, piensa en cuántas escenas pueden terminar
muy, pero muy, muy mal. ¿Y cuántas escenas han terminado muy mal en nuestras casas por no romper de la manera correcta la cadena de la ira? O sea, por ejemplo, en esa escena en la que estuve callado todo el tiempo y al final decidí responder así, la embarré. Y en ningún momento como que le dejé a esa persona una semilla, por lo menos para que reflexionara después. O él iba acompañado, por lo menos para que una de las personas que iba al lado dijera: oiga, usted hubiera podido, relájese, ¿no? No, no pasó. O sea, en ese momento todo se arruinó. Y mira que eso pasa cuando no rompemos de la forma correcta la cadena de la ira. Ahora nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros podemos como iglesia aprender a cortar la cadena de la ira. ¿Para qué? Para que escenas como esa, o como las que pueden pasar en cualquier casa, o como lo que pasó allá el 8 de septiembre en Bogotá, no vuelva a pasar en nuestra nación. Yo creo que en nuestro país esa cultura puede cambiar en la medida que nosotros rendimos nuestro corazón al Señor y le pedimos perdón por esas cosas y empezamos a disponernos para hacer cambios. Nuestra casa empieza a cambiar y el lugar donde estamos empieza a cambiar. Y creo que el Señor nos compara con la sal precisamente porque no se necesita 1 kilo de sal para darle sabor a 1 kilo de arroz, ¿verdad? ¿Cierto que no? ¿Están conmigo? ¿Cuánta sal se necesitará para darle sabor a 1 kilo de arroz? ¿Medio kilo? ¿No? ¿Será que no? ¿Cuánto? ¿300 gramos? No, ¿cierto? Mucho menos. Así pasa. Y si nosotros empezamos a hacer cambios, creo en eso. Nosotros podemos ser sal y podemos empezar a cambiar nuestra cultura. Creo que nuestra cultura está afectada por muchas cosas negativas que el Señor desea cambiar en nuestro corazón, para que cosas como esa que pasó ese 8 de septiembre y cadenas de ira que son el resultado de vivencias del hogar, o sea, eso que pasó en nuestro país el 8 de septiembre es solo el reflejo de lo que puede suceder en cualquier familia colombiana. Todo el tiempo, no es una eventualidad, eso pasa, y a menos que nosotros rindamos nuestro corazón y nos demos cuenta de que eso está mal, seguirá pasando. Esas cosas no cambian porque alguien de un decreto, un político allá se pare y diga: no más esto, no más esto otro. No, esas cosas no cambian por decisiones generalizadas, esas cosas cambian por decisiones particulares que se convierten en decisiones que toman más personas y se vuelve algo particular que se decide en general. Entonces, cuando yo me doy cuenta que esa cadena de la ira, como allá al volante, eso es una tontería, y yo me arrepiento de eso y quiero cada día cambiar y ser mejor, las cosas empiezan a cambiar también. Ahora, el Señor Jesús nos da una masterclass de cómo romper con la cadena de la ira. ¿Quién quiere asistir a la masterclass del Señor Jesús? ¿Quién quiere asistir a esa masterclass? Ahí está. ¿Quién quiere asistir? ¿Quién quiere asistir? No sé si alguien ha visto ese sitio en internet que se llama Masterclass, precisamente. ¿Sí lo han visto? Y salen esos grandes actores o actrices o artistas, productores, músicos, y dicen su nombre, y dice, no sé, I am no sé qué, this is my masterclass. Entonces el Señor Jesús diría: I am Jesus and this is my masterclass. Ahí está Juan capítulo 8, ¿listo? Juan capítulo 8, vamos a leer. ¿Quién quiere ir a la masterclass del Señor Jesús? Listo, todos inscritos. Vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 1. Listo, vamos a leer. Dice: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos, ¿qué pasó? Llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Le pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando desde los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer:
¿Dónde están los que te acusan? O los que te acusaban, mejor. Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Es espectacular, ¿verdad? Es una escena maravillosa de la palabra de Dios. Y vamos primero a pensar en los personajes de esta historia. Tenemos como personajes secundarios ¿a quiénes? ¿Quiénes serían nuestros personajes secundarios? La multitud. Y nuestros protagonistas, ¿quiénes serían? El Señor Jesús. ¿Quién más? La mujer. ¿Y quién más? Y los líderes judíos, maestros y fariseos. ¿Listo? ¿Quiénes sintieron ira en esa escena? Los fariseos, los líderes judíos, ¿no? Estaba desenfrenada. ¿Alguien más sentiría ira en esa escena? ¿Crees que alguien más sintió ira en esa escena? ¿Alguien más sentiría ira? ¿Crees que Jesús sintió ira en esa escena? Yo estoy seguro de que sí. Solo que había una gran diferencia entre él y los líderes judíos. Los líderes judíos eran controlados por la ira. El Señor Jesús controlaba la ira. Es la gran diferencia entre los dos. Y esa intención que lleva a Jesús a defender a esa mujer, lo que lo lleva a inclinarse a escribir, lo que lo lleva a pararse y a defender sus argumentos, a ser el defensor de ella, aunque ella era su ofensora también. Eso fue impulsado, ella en lo profundo de su corazón, por ira. Dios tiene ira también, igual que nosotros. Hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la nuestra, y es que la ira de Dios hace justicia, la nuestra no. Y es muy impactante esto, y nosotros podemos ver qué hacen estos líderes judíos con esa ira desenfrenada. Lo primero es que ellos creen tener la razón. ¿Te ha pasado que alguna vez cuando estás enojado crees tener la razón? Y la verdad es que eso pasa siempre. Entonces cuando estamos bravos empezamos con ese impulso y creemos tener la razón, y por eso hacemos lo que creemos que conviene hacer sin parar. Es un impulso cuando la ira nos controla, y por eso podemos empezar a gritar, a arrojar cosas, a pelear, a decir cosas que no deberíamos decir porque sabemos que están mal, o como sucedió ese 8 de septiembre, hacerle a este hombre tanto daño como vimos en esos videos. Otra cosa que hacían estos hombres era, vemos un solo lado de la moneda. Los fariseos llevaban a esta mujer para ser acusada, pero por ningún motivo ellos pensaban en que ellos también merecían ser juzgados, porque ellos también eran pecadores igual que ella. Entonces ellos solamente veían el error de ella. Y no sé si te haya pasado alguna vez que mientras estamos allí en medio de la ira, solamente pensamos en lo que el otro está haciendo mal y no pensamos en cómo nos vemos nosotros mismos. No sé qué sentías tú cuando veías esos videos del 8 de septiembre, pero uno ve a policías actuando como delincuentes. ¿Por qué? Porque cuando estamos en medio de la cadena de la ira se nos olvida lo que nosotros somos, y por eso en una pelea en casa termina todo el mundo gritando y ya no se sabe quién empezó, porque todos se volvieron iguales. Dejamos de ver las cosas desde la objetividad y nos quedamos viendo el error del otro. Y también, ¿qué pasó? Dejaron de ser compasivos, y a estas personas no les importaba hacerle daño a esta mujer. Y la ira tiene un objetivo cuando ella está desenfrenada, y es destruir el generador de ira. No sé si alguna vez alguien haya dicho o haya escuchado a alguien decir: uy, es que me provoca darle. ¿Sí ha escuchado eso con respecto a un niño? Y es que me provoca darle. ¿Sí? Ira desenfrenada. ¿Cuál es el propósito de la ira dentro de uno? Destruir el objetivo. Entonces por eso lo quiere acabar. Uy, es que no encuentro y lo acabo. Bueno, ahí está la ira desenfrenada, ¿no? ¿Te imaginas si Dios nos viera y dijera: es que no quiero acabar? Ya estaríamos todos aplastados, ¿no? ¿Cierto? Ya estaríamos todos así, pa, pa, pa. Muchas veces las personas se preguntan: bueno, y si Dios existe, ¿por qué Él permite que los delincuentes estén por ahí vivos? Pues porque si Él aplastara a todos como hormigas, no existiría ninguno, ni tú ni yo tampoco, todos. Pero la ira de Dios está allí para el día en el que sea necesario hacer justo juicio. Mientras tanto, sobreabunda la gracia sobre todos, y por eso estamos vivos. Ahora, ¿qué pasó? El Señor Jesús estaba allí y Él sentía ira. Claro, ella estaba adulterando.
Era tenaz lo que ella estaba haciendo con las familias de ella y de la persona con la que estaba adulterando, con la sociedad, lo que ellos estaban haciendo con su intención, porque ellos venían para buscar cómo condenar a Jesús. Ellos eran como esas personas que vinieron a tentarlo con el tributo a César. Vinieron a tentarlo igual. Si el Señor Jesús decía, sí, mátala, ellos podían llevarlo ante los romanos y decir, este hombre está condenando a esta mujer a muerte y nosotros no tenemos esa autorización. Pero si él decía, no la condenen, entonces lo iban a llevar para acusarlo, porque él los incitaba a romper la ley de Moisés. Ellos venían a tentarlo. Cualquier respuesta de Jesús podría convertirlo en un hombre condenado. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? Y aquí es donde tomamos nota de la masterclass. ¿Listo? Lo primero que hace el Señor Jesús es reflexionar. Y creo que cuando tú y yo reflexionamos, tenemos espacio para pensar la mejor manera de solucionar el problema. La mejor manera. Y empezamos allí a reflexionar y a pensar. Cuando alguien nos ofende, sería muy bueno preguntarnos primero, ¿por qué lo haría? Y mira que muchas veces cuando alguien nos ofende, reaccionamos de inmediato. Y el problema no es lo que la persona hizo, sino la interpretación que yo tengo. Entonces, si por ejemplo a una chica el novio había quedado de recogerla a las 5, pero llegó a las 5:30, cuando el tipo llega, ¿ella está brava o no? ¿Sí está brava o no? ¿Está brava por qué? Porque asume que es un sinvergüenza que llegó tarde porque se quedó por allá perdiendo el tiempo. ¿Y qué tal que el tipo viniera, pero cuando venía se pinchó y se le descargó el celular? No, ya estoy muy a favor de ello, ¿no? Pero bueno, supongamos que sí, tenía descargado el celular, se pinchó y llegó allá, lo dio todo y llegó hasta donde ella a las 5:30. Hubiera podido no llegar, pero llegó. Pero ella asume que es un irresponsable, ¿verdad? Bueno, lo mejor que podríamos hacer en un momento de ser ofendidos es reflexionar y preguntarnos por qué y de qué manera lo puedo resolver. Lo segundo que el Señor hace es no perder el propósito. Y allí había un propósito en la vida del Señor Jesús. La palabra nos lo enseña. Y cuando el Señor Jesús habla de por qué Él vino, Él dice que Él vino para salvarnos a todos, para salvar lo que se había perdido. Si en ese momento el Señor se deja controlar por la ira, pues Él empieza a actuar, a gritar y a destrozar todo y a todo el mundo. Pero el Señor Jesús estaba aquí en la tierra para salvarlos a todos, no solamente a la mujer, sino también a los que venían a acusarla. Él también vino para salvarlos a ellos, así como vino para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y por eso cuando Él se agacha, Él está pensando en la forma correcta de responder, para no solamente salvarla a ella, sino hacerlos reflexionar a ellos también, para hacerte reflexionar a ti, para hacerme reflexionar a mí, recordando su propósito, que Él vino para salvarnos. ¿Y qué tal si en un momento de ira en casa nosotros recordamos el propósito? ¿Por qué estamos ahí? Queremos una familia feliz. ¿Quién quiere una familia feliz? ¿Quién quiere una familia feliz? ¿Y qué tal si en el momento de ira recordamos que queremos una familia feliz? Y en lugar de responder a la ligera pensamos, yo quiero esta familia feliz. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder a esto? Entonces primero me pregunto, reflexiono. Y después de reflexionar qué pudo pasar, pregunto, ¿por qué esto? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me ofendiste? ¿Por qué me hiciste eso? Y después pienso en mi propósito. Y cuando el Señor Jesús actúa de esta forma, en la que nos está enseñando, mira qué pasa, que aún esas personas airadas que vienen a acusar a esa mujer, obedecen a Jesús. Los que venían a tentarlo, airados con Él también, venían airados con Él, buscando cómo acusarlo, lo terminan obedeciendo. Él les dice, el que no haya pecado que tire la primera, y ninguno la tira, porque todos le obedecen. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien controla la ira, también tiene autoridad. A veces una persona siente que si deja descontrolar su ira, va a tener autoridad, pero eso no es cierto. La obediencia que se gana a partir de la ira, de los gritos y el maltrato, solamente corresponde al miedo. Una vez que una persona puede escapar de ese miedo o de la necesidad, como cuando un jefe maltrata a sus empleados y de pronto parece que los empleados son todos súper obedientes ante los gritos de él, no lo hacen porque respeten su autoridad, lo hacen por necesidad, porque si no se quedan sin salario. En cambio, cuando una persona controla la ira, se gana respeto. Y un verdadero respeto hacia esa autoridad que representa, sea papá, sea jefe, sea quien sea un líder, sea un pastor, lo que sea que haga.
Romanos 12, versículo 21 nos dice, recordémoslo, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y quiero decirte algo, no es fácil romper la cadena de la ira. Cuando el Señor Jesús iba a ser capturado, sus discípulos, que lo habían oído durante 3 años más o menos, sacaron sus armas para empezar a defender con violencia al Señor Jesús. Y Él les dice esto: guarda tu espada. Los que usan espada a espada morirán. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Dice, pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Si eso pasara, si se respondiera con ira en ese momento, no hubiera podido cumplirse el propósito de gracia. Y si nosotros respondemos con ira en nuestras casas, sacamos a nuestra propia familia del propósito de gracia de Dios. No es fácil romper la cadena de la ira. Y cuando el Señor Jesús fue a la cruz, todas las personas, la gran mayoría, por no decir que todas las personas, lo daban como un gran perdedor. Sus discípulos, dicen los evangelios, que inmediatamente pensaron, qué tristeza, creíamos que era Él, pero no era. Los líderes judíos se burlaban de Él, si usted bájese, todo el mundo se burlaba de Él, lo veían como el gran perdedor. Pero ese día en la cruz se escribió la más grande victoria de la humanidad, y por eso tú y yo estamos aquí. Ese día en el que parecía que la cadena de la ira, del odio hacia Él no se podía romper, ese día el Señor Jesús escribió la victoria que nos salvó a todos. Y hoy, 2000 años después, estamos todos aquí disfrutando de que Él un día, guardando silencio, rompió la cadena de la ira y nos salvó a todos. Y el Señor desea que tú y yo hagamos lo mismo en casa, que rompamos la cadena de la ira y sepamos meter a nuestra vida y a nuestra familia en el propósito de Dios, y que se cumplan las escrituras en nuestra familia. Alguien tiene que parecer un tonto, un perdedor, alguien tiene que parecer fuera de lo común para romper la cadena de la ira, para terminar pareciendo un héroe. Y ese puede ser tú, ese puedo ser yo también.